Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo espacio de aprendizaje que tenemos el día de hoy. Tenemos dos personas invitadas que nos van a dar este encuentro tan maravilloso que vamos a tener de aula invertida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos en este espacio. La idea es que tengamos un espacio de esparcimiento y de mucho aprendizaje acerca del tema que nos convoca el día de hoy. Les comento un poco acerca de la dinámica de participación. Los micrófonos van a estar apagados durante la mayor parte de la formación. Tienen allí en el panel de control la posibilidad de escribir en el chat o en el lugar de preguntas. Vamos a estar muy pendientes a contestar las preguntas que les vayan surgiendo del webinar. De vez en cuando vamos a detenernos también para escuchar a las personas que nos están haciendo la presentación para que nos cuenten un poco acerca de las dudas que ustedes tengan. Pero pues a partir de allí pueden generar como las preguntas que tengan y con gusto les iremos contestando. Tienen la posibilidad allí de levantar la mano si fuera necesario. Por la cantidad de gente preferimos que se haga por el chat para que tengamos un mejor flujo de la comunicación. Entonces, antes de seguir dándoles como las indicaciones, quiero presentarles a las dos personas que nos acompañan el día de hoy, los dos especialistas que nos van a hablar acerca de aula invertida. Entonces tenemos a Andrea Pérez Montoya, que es coordinadora de formación y asesorías pedagógicas de Ediciones SM, y Giancarlo Sánchez Anillo, coordinador de formación y asesorías pedagógicas igualmente. Andrea es asesora y tiene que ver mucho con la parte de matemáticas y Jan con la parte de inglés, pero igual vamos a hacer un trabajo muy interdisciplinar, entonces bienvenidos. Hola Sandra, gracias. Hola Jan, ¿cómo estás? ¿No te escucho? Hola, ahora sí. Sandra, gracias. Andrea, un cordial saludo y un saludo también a todos los que están presentes el día de hoy. Sí, vamos a conversar y vamos a hablar mucho de esto de aula invertida. Creo que va a ser muy útil para estos días por venir en la educación en nuestro país, en este Claro contexto que de sí, cuarentena. claro que sí. Bueno, buenas tardes para todos nuestros asistentes. Queríamos que nos vieran las caras de quienes les íbamos a hablar, pero por términos y manejo del internet, porque a veces se cuelga un poco, vamos a apagar nuestras cámaras, como lo hizo Sandra. En el medio del chat, ustedes van a poder escribir las preguntas que tengan y más adelante vamos a ir respondiéndolas. Para esta dinámica, entonces vamos a apagar las cámaras. ¿Listo, Jan? Vale. Creo que sí, mientras Andrea y Jan se van organizando para empezar nuestro webinar, les digo ya como las pautas finales a todas las personas que nos están acompañando. En la parte de documentos aquí del webinar van a encontrar 5 documentos que se cargaron. Tienen la presentación que van a ver en este momento, 2 videos que se van a trabajar y algunos PDFs con información acerca de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, no se afanen por la información que se va a brindar porque ustedes van a tener como los documentos para soportarla y los pueden descargar a partir de este momento. ¿Listo? Y para una perfecta participación dentro de este webinar, les vamos a solicitar a todos que mientras los presentadores van iniciando, ustedes puedan de pronto allí en el celular ir descargando una aplicación de código QR porque lo vamos a utilizar dentro del webinar. ¿Listo? Lector de código QR. Lector de código QR, así es. Sí, Sandrita. Y también para, por favor, nos confirman en el chat si están escuchándonos y si están viendo la presentación cuyo nombre tiene por aula invertida. Por favor, por medio del chat nos pueden hacer llegar si ustedes están escuchando y viendo nuestra pantalla. Ah, bueno, muchas gracias, Marta Liliana. Sí, es que tenemos dos asistentes en el chat que parece, de pronto, profe Moisés, revise si el volumen de su equipo está con los niveles altos, de pronto lo tiene en nivel bajo o está silenciado. La profe Lady Muñoz, lo mismo, por favor, verifique si usted tiene los niveles de audio altos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Jan, sin más ni menos, comencemos. Acá, este seminario trata de algo supremamente importante en estos momentos de educación remota de emergencia en la que nos encontramos ahorita y se llama aula invertida. De pronto,
hemos tenido una interacción con nuestros estudiantes en estos momentos de aula invertida, pero muchos de nosotros de pronto no sabemos qué contiene esta metodología, por qué se llama así, qué herramientas puedo usar para hacer esta metodología, que nosotros en estos momentos la hemos usado, pero tan pronto no sabemos que la estemos usando. No hay ningún problema si ustedes se conectan desde su celular o si están conectados desde el computador. Bueno, acá están nuestros datos personales, el de Andrea y el de Jan, con sus respectivos correos electrónicos, por si cualquiera alguna inquietud. Recordándoles a ustedes también que por medio del correo electrónico se les hará llegar el video de este seminario y como lo mencionó Sandra, en la parte de documentos van a poder descargar la presentación que acá se les va a mostrar junto con el material que será utilizado. Recuerden, por favor, estar descargando desde su celular la aplicación de lector de código QR porque lo vamos a usar ahorita. Bueno, ¿qué va a pasar? Al finalizar esta sesión, vamos a identificar las aplicaciones del aula invertida en el contexto de educación remota de emergencia, que es en el que nos encontramos ahorita. Vamos a aplicar la metodología de aula invertida en el desarrollo de una lección propiamente que tiene que ver con ciencias sociales y ciencias naturales, pero entendemos que esto puede ser aplicado para las demás asignaturas. Y también pues vamos a conocer cómo las herramientas TIC que ofrece el proyecto Sabia, que en este caso es el que vamos a usar como ejemplo, sirven para ese desarrollo de clases invertidas. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos, como les estábamos diciendo, que descarguen en sus celulares la aplicación de lector código QR. ¿Por qué razón? Porque vamos a trabajar una herramienta que se llama Padlet. No sé si la mayoría la han podido usar, si no, hoy la van a conocer. Y vamos a trabajar una herramienta que se llama Booklet, que también les va a permitir hacer mucho más dinámicas las clases y mucho más interactivas. Vamos a hacer el primer ejercicio. ¿Listo, Jan? Sí, entonces, siempre estamos listos. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Los asistentes, por favor, vamos a escanear este código QR que aparece en pantalla. Para eso vamos a dar un minutico en este momento. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? Que vamos a compartir en un mural, que es un Padlet, ya les vamos a mostrar cómo es, sus experiencias. Entonces la idea es que ustedes respondan de qué manera aprenden tus estudiantes los contenidos de sus lecciones en este contexto de distanciamiento social. Entonces vamos a copiar este link que les voy a pasar en estos momentos. Perdón, me salgo un momento de la presentación. Ahí pueden seguir escaneando y voy a compartirles en el chat el link por si alguno de ustedes no ha podido ingresar escaneando el código QR, ¿correcto? Por favor, en el chat nos pueden ir indicando si ya lograron escanearlo y lograron entrar. Listo, muy bien, Vicky, muy bien, Juliet. Vamos, vamos todos. Vamos a escanear, entonces, a los que descargaron la aplicación desde el celular, que es el de lector de escáner, lo pueden escanear acá. Este es el código QR, así como cuando uno se mete a WhatsApp Web, que escanea el código QR para tenerlo en el computador. De igual manera, ustedes escanean para que esta los lleve a la aplicación que les digo. Si no, en el chat, yo ya les acabo de escribir este enlace que aparece acá, se los acabamos de escribir en el chat para que den clic. Listo, perfecto. Vamos a empezar entonces. Jan, por ejemplo, miren acá, ¿de qué manera aprenden tus estudiantes los contenidos de sus lecciones en este contexto de distanciamiento social? ¿Qué va a pasar? Entonces, por ejemplo, Andrea va en donde estaba el signo más, va a agregar. Entonces acá ya me sale mi nombre porque yo tengo la cuenta asociada de Google. Para los que no, por favor, vayan a poner su nombre. Entonces acá yo voy a poner, escribir algo, voy a poner Andrea y voy a poner acá a través, por ejemplo,
de webinar. ¿Listo? Y le doy enter. Y miren cómo queda. Indira, muy bien, Indira. Entonces, acá, por favor, la idea es que respondamos la pregunta. ¿De qué manera aprenden tus estudiantes los contenidos de sus lecciones en este contexto de distanciamiento social? Entonces, por ejemplo, a través de juegos interactivos. Muy bien, profe Andrea. Profe Indira, plataformas virtuales, juegos. María Adelaida, muy bien. Juegos interactivos. A ver, ¿quién más? Plataformas, Alejandra, muy bien. Juegos, videos. Vicky, por medio del uso de las plataformas virtuales, perfecto. Juegos interactivos, manipulación de elementos. María Adelaida, muy bien. Listo, sigamos. Camila Pérez, visual, súper. Profe Javier, el enlace lo encuentras en la sección del chat. No sé si Jan me puedes hacer el favor de volver a copiar el chat que envié y volvérselos Sí, a claro que poner. sí, ya les comparto el enlace para aquellos que quieran ingresar por el enlace directamente, si no están desde un celular, sino Voy desde a un volver a poner, computador. ajá, Ya voy a les volver a poner un comparto. segundito por si quieren escanear el código QR nuevamente. Acá está y mi compañero ya les está poniendo en el chat el link del Padlet. Listo. Muy Ya ahí bien. tienen el enlace, solamente es hacer clic y van a poder ingresar al Padlet desde el navegador web. La profe Nora Tovar, guías de trabajo muy bien y muy manejadas en estos momentos, sin divergar a plataforma, lector de códigos, audios, evaluación en línea, perfecto. Un anónimo, no pusieron nombre, la idea es que pongamos el nombre, a través de juegos, plataformas digitales, videos, muy bien. A través de videos y explicaciones en pizarra digital, excelente. Vamos a ver qué más hay por acá. Videos vinculados y enlaces relacionados con la temática. Profe Luis Fernando, estamos de acuerdo. Mira, Carolina dice, por medio de Zoom y juegos interactivos, a través de GeoEnso, el profe Johan, muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Quién más por acá? Está. Mentimeter, muy bien. Plataformas como Cerebrity, excelente, profe Marta. A ver, ¿quién más? Bueno, aquí alguien había puesto algo que quería leer. Un segundo. Zoom y diapositivas con sonido y movimiento, excelente. El profe Saimer Marriaga Pérez, miren cómo aparece el nombre de él porque él tiene asociado ya un Padlet con cuenta de correo de Gmail, videos y juegos. A ver, ¿qué más? Visual, interactivo y ser él el protagonista. Muy bien, profe Camila, excelente. Es más significativo para los estudiantes aprender por medio de videos interactivos. Sí, es una de las herramientas. Muy bien. Bueno, vamos a parar acá un momentico porque si no nos podemos quedar acá toda la tarde. Y queríamos mostrarles con Giancarlo esto, que es una herramienta muy bonita, se llama Padlet. ¿Qué pasa? Acá la idea es que ustedes pueden generar muros, pueden canvas, bueno, un montón de cosas. Les voy a mostrar más o menos cómo es el juego. Por ejemplo, voy a poner que aquí a mí me gustó, por ejemplo, la intervención del profe Saimer, pero, por ejemplo, es un hipotético, no me gustó el de este anónimo, no sabemos quién lo puso. Si yo quisiera comentar algo, entonces yo le voy a dar editar. ¿Por qué? Porque soy yo el profesor. ¿Tienen que yo puedo editar cualquier cosa? Ah, pero si fuera el autor, no. Si, por ejemplo, alguien quisiera comentar, lo podría hacer. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando yo le doy en configuración, miren que acá aparece el título. ¿De qué manera aprenden tus estudiantes? ¿Qué va a pasar? Acá, donde dice fondo de pantalla, yo le puedo cambiar los fondos
¿sí? Por ejemplo, si soy una persona que me gusta la sobriedad, no sé, un ejemplo, voy a escoger un color que no sea tan terrible para los ojos, ese naranja puede estar bien. Un segundo. Acá. Por ejemplo, degradados también están, hay con fotografías, texturas y formas, por ejemplo, lápices, por ejemplo, así, o con ladrillito, o este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que aparte de eso, yo puedo cambiar la letra. Miren cómo cambia la letra acá arriba, cómo cambia la letra acá arriba, o puede ser como tipo Comic Sans, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Yo quiero que me muestre la autoría del comentario, quién lo escribió, le doy autoría. Comentarios, acá yo lo dejé deshabilitado, pero lo puedo habilitar. Reacciones, yo les puse que pusieran me gusta, no me gusta, o el corazoncito como del Instagram, cuando a uno le encanta algo, o perfectamente que no pongan nada, o dar estrellitas o una nota. Por ejemplo, yo quiero con nota y la nota máxima va a ser 100, ¿listo? Entonces acá, yo me voy acá y, un segundito, que es que acá me está ocultando unas cosas, este coso. Listo, y le doy guardar. ¿Qué va a pasar? Quedó guardado. Entonces, por ejemplo, acá juegos y videojuegos, y yo le voy a poner, y nada más, un ejemplo. Un ejemplo, solamente es esto. Y le doy acá. ¿Qué pasa? Yo quiero ponerle la nota y digo, ese comentario tiene un 88. ¿Listo? Miren acá. Esto nos va a servir, por ejemplo, cuando tenemos que hacer evidencias de cosas que hagamos para durante, antes o después de la clase. ¿Listo? Bueno, Jan, tienes la palabra. Listo. Bueno, habiendo tenido esa experiencia, lo que estábamos compartiendo en este momento con Andrea, tengo un mensaje que me está apareciendo de que hay más personas tratando de ingresar al webinar en este momento, pero bueno, ya creo que alcanzamos nuestro límite. Aula invertida. Entonces, rápidamente, no es donde nos queremos quedar, pero sí queremos recordar un poco de qué se trata esto. Hay un concepto general de lo que es el aula invertida y es que básicamente un modelo pedagógico, es la definición de la Universidad de Nueva York, que se centra básicamente en que en vez de realizar la clase tradicional donde nosotros presentamos y contextualizamos al estudiante en clase, las tareas se invierten, las tareas se realizan primeramente en casa y luego cuando llegamos al aula vamos entonces a realizar no la presentación, no la contextualización del tema, sino la aplicación. Es un concepto muy similar a convertir nuestra aula más bien en un laboratorio donde se aplique todo eso. Entonces es el concepto de la Universidad de Nueva York, modelo pedagógico centrado en el estudiante, en el que la clase tradicional y las tareas en casa se invierten. Entonces, las tareas se realizan en clase y la presentación o la contextualización de los temas se hace en casa. Bien, ¿cuál es entonces la gran diferencia entre el modelo tradicional y el modelo de aula invertida? Esto es importante tenerlo en cuenta porque sabemos que se aproximan todavía decisiones a nivel de cómo se va a realizar el modelo educativo ahora a partir del segundo semestre. Son decisiones que sabemos que son de carácter individual en cada una de las instituciones, pero yo creo que es conveniente, y en eso estamos de acuerdo, conocer dónde están las diferencias. Primero, el modelo tradicional de aula, el profesor es el instructor, es el que da la información, es el que propone las actividades de aprendizaje para realizarla en conjunto con el profesor en la clase. Mientras que en el modelo de aula invertida el rol de nosotros los docentes cambia. Acá vamos a ir pensando más en esa palabra de entrenador, que es la que hemos escuchado normalmente como coaching, como orientador, como una persona que está guiando un proceso que van realizando nuestros estudiantes directamente a través de las herramientas que le brindamos, como en el caso de la guía de aprendizaje que nos mencionaban ahorita en el Padlet. En la clase tradicional, muchas veces, no siempre, preparamos temas teóricos. ¿Y eso qué quiere decir? Que el tiempo de contextualización, que el tiempo de apropiación del aprendizaje realmente consume gran parte del tiempo de clase. Si tenemos 45, 50 minutos, a veces eso pueden ser 20, 25 minutos, y eso resta una parte importante del tiempo que está designado para las tareas de transferencia. En el aula invertida,
Lo que ocurre es que nosotros preparamos talleres prácticos o contenidos que van en guías de aprendizaje y permiten aplicar el conocimiento, promover la búsqueda y la colaboración activa. Normalmente ese modelo de colaboración es lo que ocurre dentro del salón de clases, es lo que les decía. En vez de nosotros presentar el tema, dejemos que lo haga YouTube, podemos ser nosotros mismos en un video de YouTube, puede ser un video educativo que encontremos, pueden ser informaciones que estén contenidas en nuestra guía de aprendizaje, pero digamos ahí se invierte el rol. El rol de los estudiantes a veces en el aula tradicional es tomar notas y después aplicar la actividad que nosotros les dejamos. En el aula invertida, los estudiantes revisan videos, hacen lecturas, revisan, estudian casos teóricos en casa para preparar sus actividades. ¿Qué actividades? Las actividades de aplicación, que son las que vamos a realizar en clase. Entonces, clave, profes, que cuando nos hablen de aula invertida, tengamos claro ese concepto de que lo que va a ocurrir en el aula es precisamente una actividad de aplicación. Normalmente el aula ya no se va a convertir en el espacio para yo explicar, por ejemplo, ese profesor está explicando, creo que un concepto relacionado con el átomo, o algo relacionado con la materia, y eso no va a ocurrir en clase. Eso lo va a estudiar el estudiante en su casa y cuando va a llegar conmigo al salón de clases lo que va a hacer es la aplicación. El estudiante sigue instrucciones guiadas por el docente en el aula presencial o en el aula tradicional, no presencial, estamos hablando del concepto tradicional. En el aula invertida el tiempo se centra en ejercicios, en proyectos, en debates, en mesas redondas, en foros de discusión. Aprovechamos el tiempo de la presencialidad para poder hacer construcción colectiva de conocimiento. Los estudiantes en el aula o en el modelo tradicional reciben tareas y lecturas para hacer en casa. La clase tradicional es, ven, estudiemos la unidad en el salón y cuando estés haciendo la parte más importante del aprendizaje, que es la de la aplicación, el estudiante queda solo. Ese es como el gran paradigma que siempre ha estado alrededor del aula tradicional y que trata de romper el modelo de aula invertida. Cuando el estudiante está en casa, realmente está estudiando el contenido que hacía conmigo, y lo que pasa a hacer ahora es que aprende interactuando y aplicando en clase los contenidos que ya vio en su casa. Entonces llega a mi salón de clase y nuevamente reitero el concepto, se vuelve como mi aula viene siendo un laboratorio práctico, no un escenario o un panel teórico para hablar de teorías. Y finalmente, en el modelo de aula tradicional, el profesor lo que hace es que evalúa el trabajo final del estudiante, ¿verdad? A veces nos toca hacer la evaluación final porque mucho de ese trabajo se nos va para la casa y no podemos hacer actividades de monitoreo, actividades de seguimiento. En el aula invertida lo que sí empieza a ocurrir es que empezamos a evaluar el proceso, ¿verdad? No el trabajo final, y se retroalimenta de manera más oportuna, André. Muy bien. Y eso que has mencionado es tan importante para ver los pros y los contras. Pero antes de eso, Jan, explícanos qué significa el ciclo de una aula invertida. Sí, digamos, todas las metodologías que nosotros utilizamos de alguna manera tienen formas que ya están predefinidas de cómo se realizan. Ese ciclo que estamos viendo ahí parte directamente también de la Universidad de Nueva York. La Universidad de Nueva York ha hecho mucha investigación alrededor de este tema y tiene unas recomendaciones ya muy prácticas. Normalmente lo primero que uno debe hacer cuando va a hacer aula invertida, y lo hemos organizado de tal manera que se pueda aplicar también en estos modelos de distanciamiento social, dado el caso que nos toque regresar al salón presencial, es primero tener claro el alcance y los objetivos. ¿Cuál es el alcance del tema, de la lección, de la unidad que vamos a enseñar o que queremos que nuestros estudiantes aprendan ese día o durante ese ciclo de aula invertida? ¿Cómo van a utilizar nuestros estudiantes el material? ¿De qué manera van a alcanzar los objetivos de aprendizaje? Si hay alguna metodología que yo pueda utilizar como alguna metodología propia del colegio, ¿de qué manera la puedo ajustar teniendo en cuenta que en el aula invertida mi estudiante estudia conceptos, estudia los contenidos primero en casa y viene conmigo a trabajar en la aplicación? ¿Y cómo voy a contextualizar el tema? ¿De qué manera, si la contextualización va a ocurrir en casa, va a seguir siendo muy parecido al trabajo que estamos haciendo en estos momentos en la educación remota de emergencia? Listo. Entonces aquí sí vienen los 3 momentos claves. Decíamos que en los ciclos de aprendizaje, lo hemos dicho muchas veces en estos webinars, hay 3 momentos generales en los que nuestros estudiantes aprenden. Hay un momento donde el estudiante realiza actividades antes de aprender. Hay un momento donde el estudiante está realizando las actividades mientras aprende y después de aprender. Acá se convierten en contenidos preclase, actividades preclases, actividades en clase y actividades postclase. ¿Ok? Noten que hay una diferencia entre contenidos y actividades, es decir, antes del estudiante llegar a clase,
y aquí quiero ser muy claro porque muchas veces este modelo fracasa y es por no tener en cuenta esto que está claramente explicado en este modelo que estamos mostrando. El estudiante no solamente trabaja en contenidos preclase, realiza actividades antes de clase. Sale mal el aula invertida cuando yo simplemente le digo a mi estudiante y confío en que mi estudiante va a trabajar en unos contenidos y no va a realizar ninguna actividad. Y cuando llega a mi salón de clase, resulta que entonces aparecen las excusas a decirme que no pudo realizar la actividad, que no pudo revisar el material, que no pudo ver el video, y eso empieza a generar conflictos con la metodología. Entonces, ¿qué son los contenidos antes de clase? Esos son los que responden a la pregunta de qué materiales, qué recursos didácticos voy a utilizar para que mis estudiantes se familiaricen con el contenido antes de llegar a mi clase. Con el contenido es todo lo que tiene que ver con conceptualización, todo lo que tiene que ver con teorización, todo lo que tiene que ver con, y hablando también haciéndole paréntesis a los profes de inglés, con el lenguaje que se va a necesitar, por ejemplo, para poder trabajar en clase. Luego de esos contenidos pre-clase, vienen unas actividades que el estudiante debe realizar antes de llegar al salón de clases. Y es, ¿qué tipos de actividades van a conseguir estos dos objetivos? El primero, prepararlos para la clase presencial, y el segundo es motivar al estudiante a la clase presencial, que nuestro estudiante llegue con una motivación previa a realizar esa actividad y que no simplemente sea un trabajo mecánico. Entonces, claramente definido que antes de llegar a mi clase hay unos contenidos que el estudiante estudia y hay unas actividades que realiza y que envía y que yo puedo verificar si está enviando o no para asegurarme de que todos mis estudiantes ya tienen el contenido que necesitan para poder participar en las actividades en clase. ¿Y cuáles son las actividades en clase? Son las que van a generar oportunidades para profundizar el aprendizaje. Entonces ahí vamos a comenzar a pensar, bueno, bien, si ya mi estudiante revisó estos conceptos, de qué manera en mi clase, con mi ayuda, yo como profesor presente, puedo ayudarlo a que profundice, a ir más allá, a hacer eso que mi estudiante necesita de un experto para poder realizar y que se complica cuando le toca hacer el trabajo por su propia cuenta. Esas son las actividades que, dependiendo de cada una de nuestras áreas, vamos a proponer para que se realicen en clase. Luego, después de la clase, el estudiante retorna a casa, ¿verdad? Viene una gran pregunta, es ¿cómo van a continuar mis estudiantes aprendiendo ese tema, ese contenido, esa unidad, de manera de que aún fuera de clase se sigan generando oportunidades de aprendizaje? Entonces, allí recomendaríamos nosotros también que después de ese momento o de ese encuentro presencial donde vamos a realizar nuestro trabajo de profundización, nuestros estudiantes puedan seguir realizando una actividad adicional en casa. Entonces, si se dan cuenta, hay tres momentos. Inicia cuando el estudiante aún está en casa, recibe el contenido, lo estudia, hace unas actividades previas, me las envía, yo las reviso, los retroalimento, me aseguro de que todos las realizaron, llegamos al salón de clase, profundizamos los conceptos, teorizamos, hacemos aplicación, hacemos actividades de transferencia y después, cuando el estudiante retorna a casa, seguimos enviando actividades que me la tienen que volver de alguna manera a enviar y que den cuenta de que sigue o continúa con su proceso de aprendizaje. Finalmente, en el ciclo, para ya cerrar la explicación, nos muestra algo que tiene que ver con evaluación continua y que tiene que ver con lo que nosotros estamos haciendo hoy en día como evaluación formativa, que es la que se centra más en el proceso y menos en la calificación, sin descuidar ni demeritar la importancia de tener actividades que asignen una nota o que evalúen a nuestros estudiantes de esa manera. ¿Listo? Entonces ahora vamos a revisar, ya después de ver ese modelo que, como lo hemos dicho, funciona muy bien cuando se tiene la claridad, cuando nos aseguramos de que lo estamos realizando de la manera en la que lo mostramos y cuando no solamente le decimos al estudiante, observe este video, lea este texto y llegue a la clase para poder profundizarlo. Porque si solamente decimos eso, créanme que se abre la puerta de que hay la posibilidad de que una gran cantidad de los estudiantes no lo realicen y eso nos cambia totalmente la dinámica de la metodología. Muy bien. Pros y contras, ahí los tenemos. Decíamos con Andrea una vez cuando conversábamos acerca de este tema que no hay método perfecto. Son una frase. Ajá. ¿Aló? ¿Ya nos escuchas? ¿Aló? Ha habido un profesor que tuvo la clase y lo que deben hacer después de la clase.
Bueno, parece que a Jan se le acaba de presentar un inconveniente con su internet. ¿Qué Entonces vamos a tanto implemento continuar. y en qué profundidad puede avanzar? Las lecciones y contenidos son más accesibles. Claro que sí, siempre y cuando haya acceso a la tecnología, haya acceso al Internet, haya acceso a, digamos, todos los canales que nos permitan acceder a la comunicación. El acceso es más fácil para padres al momento de hacer seguimiento, eso es muy cierto, los padres de familia empiezan a ver lo que están haciendo sus hijos, saben qué van a hacer cuando están los estudiantes yendo a clase y eso de alguna manera nos ayuda a nosotros a disipar algunas dudas que están teniendo los papitos en estos días frente a si los procesos que nosotros estamos haciendo son procesos bien organizados y procesos de calidad y no simplemente estamos mandando una cantidad de talleres para que los estudiantes lo realicen y nosotros lo revisemos. Y puede ser más eficiente en el término del aprovechamiento del tiempo y los recursos. Cuando regresamos con esta metodología a la presencialidad, estamos de alguna manera dando una respuesta a ese miedo que hay generalizado en este momento en la comunidad de padres de familia y algunos estudiantes, y es que el currículo se parta en dos en términos cronológicos. Es decir, que como un día unos estudiantes pueden estar presentes en clase, mientras esos estudiantes se van a casa, los otros vienen a hacer la misma actividad que estaban haciendo los estudiantes el día anterior y por lo tanto se pierde gran parte del tiempo en el desarrollo curricular. Eso de alguna manera se disipa cuando se le explica a la comunidad educativa un modelo como este. Desventajas, puede crear una amplia brecha digital. La brecha digital no solamente tiene que ver con el acceso a la tecnología, nos lo decía también en un webinar similar a este, un participante que puede tener mucho que ver con la alfabetización digital, con las competencias digitales como tal, que sirven para que el estudiante pueda, digamos, hacer procesos que tienen que ver ya con el desarrollo cognitivo a través de la tecnología, síntesis, análisis de la información, búsqueda de la información, saber dónde encontrar, por ejemplo, los diferentes tipos de contenidos que ponemos a su disposición en las diferentes plataformas de aprendizaje y en la Internet. Otro, digamos, argumento en contra es que depende mucho de la preparación y la confianza. Eso es lo que les decía ahorita. Si nosotros no nos aseguramos de que antes de llegar a clase el estudiante realice una actividad de aprendizaje, vamos a estar totalmente dependiendo de la preparación y de la confianza que tengan los estudiantes al momento de venir al aula. Si no me entregan una actividad previa a llegar al aula, yo no voy a poder estar seguro, siempre va a ser eh, digamos, a la suerte la cantidad de estudiantes que habrán hecho el trabajo y por lo tanto se pierde como la confiabilidad de lo que va a ocurrir en el momento de profundización en clase. Hay mucha exigencia en cuanto a la preparación en actividades previas a clase. Eso puede ocurrir, pero en la medida en que nosotros nos familiarizamos con la metodología, realmente esto se normaliza y se convierte en un proceso casi que automático para los profesores cuando preparan lecciones bajo la metodología de aula invertida. ¿Requiere que los estudiantes se adapten a un nuevo modelo de evaluación? Sí, pero si nos damos cuenta, ya nuestros estudiantes vienen trabajando bajo el modelo de educación remota de emergencia, así que esa adaptación no la van a sufrir tanto si nosotros saltamos al modelo de aula invertida ahora que retornemos en un eventual modelo de alternancia. Y finalmente aumenta el tiempo frente a la pantalla. Eso tampoco nos aplica a nosotros. En estos días los estudiantes de alguna manera ya están teniendo cierto tiempo frente a la pantalla con ciertas regulaciones, pero sí lo que puede ocurrir es que de alguna manera la transferencia metodológica no se realice de una forma limpia, por ponerlo entre comillas, y se generen de pronto algún tipo de curvas de aprendizaje que puedan ser en algunos casos más pronunciadas que otros. Entonces son los pros y los contras de la aula invertida, André, Muy bien. que queríamos compartir con los profes el día de hoy. No sé si quieras mostrarnos la siguiente diapositiva que tiene una actividad que Claro nos vas que a sí. proponer. Claro que sí. Entonces, invitamos a nuestros asistentes, por favor, a que escaneen ese código QR que aparece ahí y en estos momentos en el chat les estoy enviando el enlace por si alguno de ustedes no puede acceder por medio de el escáner de este código QR. ¿Cuál es la intención? Responder con una sola palabra o varias. ¿Qué herramientas podrías usar para desarrollar una clase invertida? Recordemos que el código que les va a solicitar ahí es este que aparece acá, un segundito, es de ZBU. Este es el código, ese es el código. ¿Listo? Entonces, a ustedes cuando abran ese... bueno, mira, ya empezaron. Muy bien, excelente.
Entonces, vamos a ingresar y cuando ustedes ingresen, a ustedes les tuvo que aparecer esto. ¿Qué herramienta podrías usar cuando ustedes digitaron el código o escanearon directamente? Les aparece esto, ustedes van a escribir acá las respuestas y acá miren, redes sociales, tablet. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más? Vamos. Por ejemplo, Jan, ¿cuál has usado tú? André, ¿me escuchas? Digo en la respuesta. Bueno, muy bien. A ver, miren que redes sociales, cada vez que ustedes, por ejemplo, tiene moda la palabra que ustedes están poniendo, es decir, la que tiene mayor frecuencia, es que va a tener como la letra más grande, ¿no? Vamos, ¿quién más? Muy bien, Celebrity, muy bien. Tommy Digital, no la conozco, pero me suena. Class Dojo, muy bien. YouTube, eh, IO, muy bien. Elaboración, a ver, ¿cuál otra está por acá? Seesaw, ok. Kahoot, excelente, muy bien. Eva, muy bien. Murales, muy bien. Juegos. Ojo, miren la pregunta. ¿Qué herramientas podrías usar para desarrollar una clase invertida? Por ejemplo, ¿cuál acabamos de usar en la anterior que habíamos hecho? Padlet. ¿Sí o no? Muro Padlet, muy bien. Dojo, súper. Simuladores, excelente. Veo que hay una alta Google predominancia de Drive, redes sociales y ahora YouTube aparece como la herramienta central. de acuerdo, mira, Padlet, EducaPlay, excelente. Simuladores, muy bien. WordWall, exacto, muy chévere. Google Drive, por ahí también está, pizarras, muy bien. Bueno, excelente. Miren acá, y lo que queríamos mostrarles con esto es que este tipo de herramienta llamado Google tiene un montón de cosas que a ustedes les va a poder servir. La idea es que ustedes lo exploren porque eso sería otro webinar solamente de eso, ¿no, mi querido Jan? Sí. Entonces, ¿cómo es? Pues vamos a mostrarles más o menos cómo es la interfaz de esto. Entonces, voy a abrir acá una pestaña y voy a poner un momentico Google. Aquí la idea es que ustedes se registren normal, pues yo como ya tengo un registro asociado, a mí me va a aparecer ya con mi cuenta, Andrea Pérez Montoya está asociado a una cuenta de Gmail, ustedes normal se registran normal, van a crear un evento que fue el que creamos ahorita. ¿Esto qué tiene? Tiene diferentes momentos, tipo test, para hacer un sondeo, buscar, por ejemplo, una imagen, por ejemplo, si ustedes quieren encontrar las diferencias en una imagen, o dentro de esta imagen, qué observaciones tienes, bueno, diferentes cosas que ustedes pueden hacer con imágenes, encuestas, preguntas abiertas, nube de palabras que fue la que acabamos de hacer, eh, adivinar un número, combinatorias, es decir, valorar, por ejemplo, empezar a dar valores, ordenar palabras, oraciones, demás, rellenar los espacios, arreglar archivos, lluvias de ideas, por ejemplo, cuando van a hacer ensayos, foros, proyectos de aula, todo, concordancias, bueno, videos, audios, hay un montón. La idea es que ustedes lo exploren, por ejemplo, el que hicimos ahorita de nube de palabras, acá simplemente ustedes escriben la pregunta, entonces, por ejemplo, ¿qué sabor de helado te gusta más? Un ejemplo, ¿sí? Y yo no quiero hacer un sondeo, sino quiero que ellos me den una respuesta abierta. Entonces simplemente le doy guardar si yo no lo quiero realizar ahorita y miren que acá quedó guardado.
Se puede editar o lo pueden comenzar. Si ustedes lo quieren comenzar, es lo que acabamos de hacer. Esto es el link que ustedes le van a dar a los estudiantes y esto que aparece acá es el código de acceso. ¿Listo? Cuando ustedes empiezan a votar, así como hicieron, va a aparecer esto. Y siempre la palabra con más moda, es decir, la de mayor frecuencia que tiene dentro de las personas que están participando, es la que va a tener la letra más grande. Bueno, esta es una pequeña muestra de cosas que nos pueden servir, de herramientas que nos van a ayudar a todo este proceso. En estos momentos, los voy a invitar a ver el siguiente video. Este video es muy importante, es una píldora educativa con respecto a aula invertida previo a la clase presencial que realizaron, por ejemplo, un colegio acá en Bogotá que se llama Leonardo da Vinci. La idea es que lo observemos. El audio no nos interesa en este momento porque es como el fondo del video. Esto también están los documentos que ustedes descargaron dentro del panel de control donde dice documentos. Habían 5 documentos, como lo mencionó Sandrita, que están la presentación en PDF, van a tener un taller en PDF, un taller en Word y 2 videos. Este es uno de ellos. Vamos a darle play. ¿Listo, Jan? Bueno, muy bien. Esta es una píldora educativa que nosotros podemos crear teniendo en cuenta qué cosas. Pues lo que hemos venido realizando nosotros dentro de lo que estamos haciendo con nuestros estudiantes previo a un tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá lo que se quería tratar era el antiguo Egipto. Entonces empezaron a mostrarle el video de cosas que van a ver, situaciones que van a mostrar, pero pues eso es una píldora educativa que les va a poder servir de pronto para situar a los estudiantes y sobre todo también a los padres de familia que en estos momentos muchos de ustedes docentes también son papás y les ha tocado estar en ese proceso de trabajo, preparo clase, pero también estoy ayudándole a mi hijo a hacer sus tareas y demás. Y bueno, nos hemos vuelto personas multitask y termina uno a las 9, 10 de la noche supremamente agotado, pero también es porque también estamos dejando de pronto ejercicios o tareas o talleres de un día para otro y necesitamos programarnos. Este tipo de metodología nos invita a eso, a programarnos de una manera, digamos, de un poco semanal, a hacer una transversalidad de contenidos en donde no nos tenemos que desgastar tanto y sí los estudiantes en estos momentos echan mano de la educación remota de emergencia en la que nos encontramos. Entonces les traemos un ejemplo y es que una pregunta de los asistentes me gustaría que me leyeran en el chat, Sandrita o Jan, ¿quiénes han leído Un viaje al centro de la Tierra o se han visto la película? Algunos. Entonces me gustaría escucharlos, las respuestas del chat. Bueno, tenemos varias respuestas ya y de paso damos el espacio para leer algunas preguntas que nos tienen por acá. Por ejemplo, nos dice el profesor Javier Orozco, ¿con qué herramientas podría tomar lista en un aula invertida si se requiere tener ese dato y que no tome mucho tiempo? Listo, profe, mira, André. cuando, por ejemplo, si ustedes están usando una herramienta que se llama Microsoft Teams, porque la mayoría de correos electrónicos que están asociados a entidades educativas están relacionados con la cuenta de Microsoft, uno puede
por una aplicación que se llama Stream, uno puede generar formularios de inscripción. Entonces, simplemente tú lo generas y siempre que vas a entrar a la clase, los estudiantes previos a la clase, cuando ya van a entrar, tienen que llenar su nombre, su correo y, digamos, alguna otra situación que tú particularmente quieras saber sobre las personas que están ingresando a tu chat. Ahora, por ejemplo, si ustedes usan herramientas, por ejemplo, como Google Meet, las personas que van ingresando tienen que estar asociadas a una cuenta de Gmail, ¿no? Entonces también lo puedes hacer. Una herramienta que les puede servir un montón y de hecho en las palabras que ahorita hicimos con el Google Club se llama Google Drive. Entonces resulta que ustedes pueden montar desde Google esas encuestas de Google, que son como unos formularios que uno también puede hacer y las pueden dejar predeterminadas para que los estudiantes, antes de comenzar la clase con ustedes o antes de finalizar la clase, llenen el formulario de asistencia a la clase. Ese puede ser uno. Muy bien. ¿Quién Listo. más ha leído entonces, Millán? No, varios. La profe, por ahí nos dice, la profe Lady Muñoz que sí lo ha leído. La Muy profe bien. Clara Cautil también dice de Julio Verne, que han visto Exacto. incluso la película. Y Perfecto. Johanny Jiménez Bello también dice que ha visto, que ha leído el libro o visto la película. Muy bien. Bueno, a veces nos volvemos críticos tanto de cine como de libros, ¿no? Ya no te ha pasado que, por ejemplo, Sí, uno se leía, no sé, El perfume. Ese libro es espectacular, me encanta, pero uno iba a ver la película y a veces las películas quedan cortas, como hay gente que le encantan las películas y no le gustan tanto los libros. Entonces acá hay para todos los gustos. Resulta que nosotros traemos con Jan un ejemplo muy bonito que está en relación con el libro de Julio Verne, Un viaje al centro de la Tierra, y con la película para tratar conceptos desde el área de ciencias sociales y ciencias naturales, como son las capas de la Tierra y todos los procesos espaciales que se están generando en torno a la exploración de la Tierra como tal. Entonces, para eso, les voy a sacarnos un momentico de acá de esta presentación porque les quería mostrar el siguiente video. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, previo a la clase, como decía Jan, dentro del ciclo, es importante que nosotros mostremos, le demos herramientas a los estudiantes antes de la clase como tal, de la clase presencial. Entonces, por ejemplo, acá les traemos un fragmento de la película. Ustedes pueden consultar en YouTube, demás, o sea, la idea es que tengan un fragmento, se hagan la idea y ustedes le digan, ok, listo, ahora te invitamos a que veas la película, más o menos ya sabes de qué se trata, es el tráiler. Si estamos desde el lenguaje, desde el área de español, o si queremos trabajar desde el área de inglés, por ejemplo, que esté en inglés, con subtítulos en inglés, y así exploramos vocabulario, bueno, un montón de cosas se pueden hacer. ¿Listo? Aparte de eso, en los documentos que ustedes pueden descargar ahí, también les subimos un fragmento de la novela de Julio Verne, Viajes al centro de la Tierra. Entonces también le damos esto al estudiante. ¿Con qué fin? Con que empiece a hacer una exploración, con que empiece a generarse inquietudes frente a eso y demás. ¿Por qué razón? Porque el paso a seguir antes de la clase y en esos procesos de exploración es llevar al estudiante a que investigue acerca de las capas de la Tierra. Acá se generan actividades desde ciencias sociales y ciencias naturales. Nosotros, por ejemplo, acá lo que quisimos hacer fue mostrar esto, pero obviamente hay videos, hay tutoriales, hay maquetas, hay procesos muy diferentes a los que podemos llevar a los estudiantes con herramientas tecnológicas que puedan aprender, por ejemplo, sobre las capas de la Tierra. Es un proceso de exploración, de indagación de la información, que para cuando ellos lleguen al aula presencial, sepan de lo que vamos a hablar y de qué está pasando. Después de eso, nos vamos a un taller que acá ya viene como la fuerza neta de lo que vamos a tratar, y es que resulta que nosotros desde el programa de Sabia tenemos algo que se llama Cine para el Aula. Entonces, por ejemplo, acá, esto es una ficha de un cineforo que nosotros realizamos
en relación con el viaje al centro de la Tierra, tiene unos objetivos, como lo mencionaba Jan, unos contenidos previos, una relación con los estándares del aprendizaje y las claves que va a necesitar el profesor para desarrollar eso con sus estudiantes. Acá, después de que los estudiantes ven la película, exploran, averiguan las capas de la Tierra y demás, van a encontrar un taller a realizar, que es necesario que ellos lo hagan después de haber investigado lo de las capas de la Tierra, visto la película y haber leído el fragmento de la novela de Julio Verne, que es un ejemplo que nosotros les traemos nomás. ¿Cuál es la intención acá de todo esto? La intención acá de todo esto es que nosotros llevemos a los estudiantes a esos procesos en donde él va a establecer y a hacer un relacionamiento de lo que está aprendiendo. ¿Por qué razón? Porque resulta que nosotros, ¿cuál es la idea? Conectar las herramientas que utilizamos antes de que ellos lleguen a la clase presencial con lo que van a ver en la clase presencial. Entonces, por ejemplo, si nosotros le poníamos lo de las capas de la Tierra y la película, ¿qué sentido tiene? Entonces podríamos preguntar, por ejemplo, ¿hasta qué capa de la Tierra lograron llegar los protagonistas de la película? Ese es un ejemplo. Por ejemplo, a ver si alguno de nuestros asistentes se acuerda. ¿Cuál fue la nave espacial lanzada hace un poco, más o menos un mes? Si alguien se acuerda, fue una transmisión en vivo que hicieron Jan y Sandrita, me leen porfa en el chat. Si alguno logra acordarse, ¿cómo se llamaba esa nave espacial? Hicieron un en vivo de eso. Hicieron la transmisión. Bueno, no, pero Sí, tenemos comentarios interesantes. Nos dice, por ejemplo, la profe Clara Causil, eso es lo importante de aplicar ejercicios interdisciplinares en referencia al documento que nos estaba compartiendo. También nos cuenta que se trata de ampliar el conocimiento de una manera increíble, que la aula inversa evidencia muy más transversalidad de bien, las asignaturas. excelente. Y ya nos empiezan a responder a tu pregunta. La profe Camila Andrea Sarmiento dice SpaceX. Lady Muy Muñoz, bien, SpaceX. Camila, Estuvieron muy excelente. atentas. Lady también respondió, excelente, muy bien. ¿Y esto en relación con qué tiene? Pues estamos explorando la Tierra, estamos analizando cosas. ¿Qué sentido tiene haberle puesto esa película a los estudiantes, haberle puesto ese fragmento al estudiante y que haya explorado lo de las capas de la Tierra? Ah, bueno, entonces cuando ellos lleguen a clase, primero podemos entrar no en un debate, sino en esos procesos de argumentación, por ejemplo, cuando les lanzamos la pregunta, ¿hasta qué capa de la Tierra lograron llegar los protagonistas de la película? Y créanme que ahí se empiezan a generar debates, y por qué sí, y por qué no, y qué pasaría, y demás. Ahora, por ejemplo, si ustedes le preguntan, oigan, la mayoría de ustedes logró ver el lanzamiento de SpaceX al espacio, entonces unos dirán, sí, no, bueno, listo, ¿por qué razón? O si lo quieren dejar como se me acaba de olvidar, un, como uno de los elementos fundamentales previos a la clase presencial. Entonces, si ustedes necesitan eso para su clase presencial, podrían decirles que lo observaran y que miraran. Y una de las preguntas que puede surgir en clase es, ¿qué diferencias tiene, por ejemplo, la nave espacial que usaron para el SpaceX a la nave espacial que usaron los protagonistas de la novela? ¿Cuál es de la novela, de la película? ¿Cuál era la intención? ¿Sí? Ahora, por ejemplo, una pregunta a realizar que nos va a llevar a esa transferencia de conocimiento, a esa aplicabilidad, y no solo eso, sino que vamos a desarrollar un proyecto transversal que nos va a permitir evaluar al estudiante no de manera momentánea, sino de una evaluación formativa, que era la que hablaba Giancarlos, y es, por ejemplo, ¿de qué manera podrías proponer tú una exploración a las capas de la Tierra o a la Tierra en sí? Entonces van a surgir ideas. ¿Por qué eso es presencial? Porque ustedes son guías, ustedes son tutores, ¿sí? Y ustedes están llevando a los estudiantes en ese proceso de exploración y de que puedan hacer un uso social del conocimiento, que es el que están teniendo con ustedes previo a la clase presencial y durante la clase presencial. ¿Para qué razón?
para que finalmente actividades post clase y en evaluación van a hacer que el proyecto, ustedes van a estar evaluando los procesos continuos, esos procesos de retroalimentación y procesos donde el estudiante va a poder, a través del Padlet, por ejemplo, me voy a devolver acá, a través de esto, miren, por ejemplo, yo voy a hacer lo siguiente, y es que voy acá a ingresar y no sé si me deje, pero voy a poner esto. Y es que, por ejemplo, si el estudiante se graba realizando su proyecto, la exposición de su proyecto y demás situaciones, él va a poder cargar tanto el video como cualquier otro tipo de herramienta, ¿correcto? Eso es lo que vamos a encontrar. Y esto es lo que nos va a permitir realmente hacer evaluaciones sincrónicas y desarrollos de clases sincrónicos, no tan asincrónicos. Bueno, pues queridos profes, ya vamos a cerrar. Finalmente, esto no lo vamos a proyectar, es un video que ustedes tienen en los documentos que lo pueden descargar y es como desde los materiales que trabajamos desde SM podemos hacer un aula invertida, cómo lo que está en nuestra plataforma digital les puede servir para hacer aula invertida y de qué manera. Pues no sé si hay preguntas por responder en el chat. Sandrita, Jan. Bueno, dicen por acá en el chat, interesante el motivar hacia los estudiantes a aprender. Yo estoy de acuerdo con la profe Olga Rocío Barbosa, que es quien hace ese comentario. Definitivamente yo creo, profes, que se trata un poco también de tomar riesgo. O sea, a veces es bueno también para nosotros como profesores aventurarnos a hacer cosas diferentes, aventurarnos a hacer metodologías diferentes, que finalmente nosotros terminamos de alguna manera también dominando y empiezan a ser como parte de ese arsenal o de herramientas que como profesores tenemos para aprender situaciones, para enfrentar situaciones no solamente como estas, sino situaciones muy parecidas que puedan darse más adelante en nuestra carrera docente. Nos dice también que hay riqueza en muchos aspectos, entre ellos en vocabulario, por ejemplo, comparaciones, argumentación, pero hay que buscar material muy bien intencionado. Eso es muy cierto. La profe también Olga nos decía eso. Excelente intervención, dice la profe Clara Causil. Muy interesante todo lo que han presentado, nos dice el profesor Johan Jiménez. Muy corta pero sustanciosa. Fue activa y nos motiva el aprendizaje. Gracias a la profe Clara por esas palabras. ¿Qué aplicaciones son útiles para evaluar en el aula invertida? Bueno, profe, yo te recomiendo, esa pregunta nos la hace la profesora Camila Andrea Sarmiento. Por ahí hay varias, una que hemos estado utilizando muchos acá en estos webinars. Quizás si ingresas a otro webinar de nosotros, nos vas a ver utilizándola con ustedes. Se llama Quizzes. La voy a Si escribir quieres, por allí. escríbesela ahí en el chat. Sí, te la voy a Quizzes. escribir en el chat, profe, porque esa muy chévere y gamifica mucho, digamos, tus actividades de aprendizaje. Y la puedes hacer incluso, dado el caso que tuvieras que, digamos, tener estudiantes bajo el modelo de alternancia, puedes evaluarlos incluso al mismo tiempo. Si tienen conexión a internet, claro está, te voy a copiar acá el enlace para que la explores, te creas una cuenta, es completamente gratis. Sí, de Quizzes.com. acuerdo. ¿Qué más nos dice? Nos dice, es importante asumir un nuevo modelo en nuestra clase para que el aprendizaje sea significativo. La profesora Diana Galarcio, sí, profe, tienes toda la razón. Yo creo que eso se trata y la idea de lo que hacemos nosotros con esto es, nosotros no pretendemos que salgamos siendo expertos al final de estos webinars, de estas De intervenciones que hacemos en acuerdo. esta hora, sino más bien de sembrar la semilla para que nos quede la curiosidad, para seguir investigando, para seguir intentando y recordar que no hay modelo perfecto y que no hay modelo que esté Sí, ya. 100% inventado. Muchas de estas Estamos, cosas las podemos adaptar y de alguna manera modificar para que nos funcionen bien en nuestros salones de clase. André, ¿nos quieres decir algo? sí, estamos de acuerdo, Jani, y con esto queremos decirle a nuestros asistentes que ni Jan ni yo pretendemos mostrarles algo que es completamente, digamos, aplicable en un 100% a cada uno de sus modelos pedagógicos e institucionales, sino son herramientas y son modelos que son, si bien de hace años, pero están tomando fuerza porque se están nutriendo y tenemos que tener algo claro y es que estamos en una situación de educación remota de emergencia en donde vamos a llegar a una semipresencialidad y eso va a costar trabajo adaptarse porque así como los estudiantes han tenido un proceso difícil de adaptación a horarios diferentes, a acostarse tarde. Muchos de ustedes también han perdido horas de sueño
porque los horarios se alternan, las modalidades de casa también se alternan porque la casa pasa a ser todo. Entonces es importante nutrirnos un poquitico frente a qué herramientas nos hacen fácil nuestra labor, en qué medida, en esta en la que estamos. No significa que lo que estemos haciendo esté bien, esté mal, falten cosas, no, sino que echemos mano, como decimos vulgarmente, de las herramientas que tenemos para poder llevar a los estudiantes a un proceso, porque tengamos algo claro y es que el contexto de los estudiantes es muy diferente. No es lo mismo el contexto de un estudiante que en su casa hay solamente un computador porque es el que usa su papá, a estudiantes que pueden tener su propio computador y o están en compañía de padres. Entonces acá es una invitación para mostrarles de qué manera ustedes como docentes pueden transversalizar todos los procesos educativos en pro de una sola situación y es llevar a los estudiantes a un aprendizaje cooperativo, colaborativo y consentido. Pues de antemano les agradecemos mucho desde la editorial SM el habernos acompañado. Las memorias de este evento les serán enviadas posteriormente. Ustedes pueden descargar antes de que ya demos cierre a este webinar, de donde dice documentos, pueden descargar los videos, la presentación y demás. Y bueno, nada, agradecerles de antemano a todos los asistentes. Muchísimas gracias, Jan, por haberme acompañado. Gracias, Sandrita, por estar pendiente. Y gracias a todos. Sí, de verdad, gracias, profe. Varios nos están preguntando acerca del video. Creo que la grabación se les va a hacer llegar al correo electrónico, por eso no se preocupen. Y están siempre súper invitados también a estar atentos a los próximos webinars que vamos a tener para ustedes. La idea es que hacemos esto para poder siempre dejar ideas que ustedes puedan utilizar para hacer mejor la labor docente y obviamente hacer mejor este trabajo de educar a todos nuestros estudiantes en este país. Gracias, André, gracias, Sandra. Nos vamos, nos despedimos por el día de hoy. Les deseamos un excelente día y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Bueno, hasta luego. Muchas gracias para todos. Feliz tarde, bendiciones. Y cuídense mucho, por favor.